¿Alguna vez se ha preguntado qué es el mercado de divisas y cómo funciona este en nuestro país? Me encuentro ubicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde precisamente traemos a ustedes un reportaje en el que daremos respuesta a estas interrogantes, analizando desde su concepto la volatilidad del tipo de cambio, cómo interviene el Banco de Guatemala en este mercado, cuáles son las leyes que rigen el mercado de divisas en nuestro país y cuál es su estructura para el año 2014. Iniciaremos definiendo cuál es el concepto de divisa, como toda una moneda que se utiliza en otro país ajeno a su lugar de origen. Estas fluctúan entre sí para definir cuáles son los tipos de cambio. Ahora definiremos a qué se refiere un mercado de divisas, por lo que iremos con nuestros compañeros estudiantes de la especialidad de finanzas, quienes se encuentran en el Banco Central de Guatemala y nos ampliarán este tema. Miguel y Estela, cuéntenos, ¿qué es un mercado de divisas y cómo funciona? Gracias, Claudia. Teniendo entendido que una divisa es básicamente toda moneda utilizada por un país extranjero a su lugar de origen, como por ejemplo los dólares recibidos por nuestros compatriotas extranjeros a los que le llamamos remesas. Ahora hablaremos del concepto del mercado de divisas y su importancia en el comercio internacional. Este mercado es el más grande del mundo y el más líquido. A diferencia de otros mercados, este no posee un lugar físico, ni una bolsa que centralice sus operaciones. Estas llevan a cabo en sus redes que conectan individuos, corporaciones y bancos. Vamos a empezar indicando qué pasaría si no existiera este mercado. Si hubieran dos operadores en el comercio internacional que quisieran realizar una transacción y deben ponerse de acuerdo entre ellos para el intercambio de monedas, ¿cómo lo harían? Gracias, Estelita. Tal como lo mencionaste, parte importante de estas divisas son las remesas que nuestros compatriotas en Estados Unidos nos han enviado a Guatemala. Pero, ¿se ha puesto a pensar usted qué pasaría si este mercado no existiera? ¿Cómo podría cambiar esos dólares a moneda nacional para poderlos gastar? Bueno, para ejemplificar lo que nos acaba de comentar Estela, vamos a suponer que el comprador en este caso es Estados Unidos, que quiere comprar en Guatemala, y Guatemala quiere vender a Estados Unidos. El americano obviamente quiere pagar en dólares y el guatemalteco quiere cobrar en quetzales. De no existir este mercado, el americano pensaría si paga en quetzales, ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Y cómo haría para conseguir esos quetzales? ¿Dónde va a conseguirlos? ¿Y cuáles serían los costos? Por lo tanto, prefiere pagar en dólares. Sin embargo, en el caso de Guatemala sucede lo mismo. Si cobrara en dólares, ¿cómo podría cambiarlos a quetzales? Porque acá lo que necesita es la moneda nacional. Y además se debe considerar cuántos quetzales se pueden recibir por esos dólares. Por ello, se complican las operaciones comerciales internacionales, no solo en el caso de compra-venta, sino que también en el tema de inversiones. Si existe un mercado de divisas, como existe actualmente, hay gente que dispone de dólares y quiere comprarlos por quetzales. Entonces, puede acudir al mercado de divisas entregando esos dólares y recibiendo quetzales. El precio que se establece en la compra-venta está fijado por las leyes de la oferta y la demanda que operan en el mercado, facilitando de esta forma las transacciones de una moneda a otra. A continuación, daremos las características del mercado de divisas. Número 1. Este no es un mercado único. Esto quiere decir que hay muchos lugares donde se intercambian monedas. Número 2. Las mercancías que se intercambian en este mercado son distintas monedas de distintos países. Número 3. Los precios en este mercado son fijados por la ley de la oferta y la demanda. Número 4. Es un mercado que opera en todo el mundo. Número 5. Los volúmenes que se intercambian son astronómicos. Y por último, el mercado de divisas se conoce como mercado de Forex. Bueno, eso es todo del mercado de divisas. Regresamos contigo, Claudia. Gracias, Miguel y Estela. Ahora que ya sabemos qué es un mercado de divisas y cómo funciona, es importante considerar la volatilidad del tipo de cambio y cómo se ve afectado por la oferta y la demanda. Para esto, iremos con nuestro compañero Eric Chajón, quien se encuentra directo desde el Banco de Guatemala. Adelante con la información, Eric. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ahora veremos la volatilidad del tipo de cambio
Primero definiremos el concepto volatilidad. Vamos a decir que es la medida y grado de oscilación alrededor de un valor medio. Esto se usa en los mercados financieros para identificar los activos estables y los que no lo son. Esto prácticamente sirve para tomar medidas administrativas financieras. El tipo de cambio se ve afectado por la oferta y la demanda. Por lo anterior, se considera volátil. Este tipo de cambios es lo que hacen que las monedas pues fluctúen. Los tipos de cambio también es importante resaltar que resultan ser información que orienta las transacciones internacionales de bienes, servicios y capital. Debemos recordar que todas las monedas pues tienen un tipo de cambio en relación a una moneda vehiculada, ¿verdad? Para nuestro caso es el dólar. Veremos acá que las relaciones entre casi todas las monedas son hechas públicas diariamente, demostrando los valores por los que intercambian pues unas con otras. Recordando, ¿verdad? La tasa de cambio entre las monedas es fijada por la oferta y la demanda mundial de las mismas. Estas varían en principio de acuerdo a los saldos de la balanza de pagos, es decir, como resultado de los movimientos de comercio internacional. Por ejemplo, un déficit en nuestra balanza hará que el país tenga exceso de moneda nacional frente a las restantes divisas, haciendo que el valor de estas aumente y que se registre una devaluación de la moneda nacional. Por el contrario, un superávit, o sea, un saldo positivo en la balanza de pagos, producirá un efecto inverso, es decir, una apreciación de la moneda. Al producirse una devaluación de los bienes que exporta el país, resultarán más baratos. Su precio medido en moneda nacional será menor en términos de dólares u otras divisas, ¿verdad? Dependiendo de las transacciones que realicemos. Este último hecho estimulará el aumento de las exportaciones, pues los compradores extranjeros puedan adquirir bienes más baratos en nuestro país. En el caso contrario, una apreciación de la moneda beneficiaría a las importaciones, pues lo cual haría que aquellas empresas que necesiten materia prima del extranjero, pues les sea más barato comprarla. Recordemos que el tipo de cambio pues tiene distintas estaciones en el año, en algunas está bajo y en otros sube, ¿verdad? Dependiendo. Todo esto, recordemos, nos servirá para tomar buenas decisiones administrativas financieras. Esto es todo, Claudia, regresamos contigo. Muchas gracias, Eric. Ahora que ya definimos cómo es que la demanda y la oferta afectan la volatilidad del tipo de cambio, veremos de qué forma interviene el Banco de Guatemala para que se encuentre un equilibrio en este mercado. Para esto iremos con nuestro corresponsal, Walter. Adelante con la información, Walter. Gracias, Claudia. Déjeme contarles que en lo que va del año el Banco de Guatemala ha comprado 62 millones de divisas en su objetivo de mantener la estabilidad del tipo de cambio. La última intervención mediante la aplicación de la regla cambiaria se registró el 25 de agosto recién pasado, cuando compró 32 millones de dólares en divisas con el objetivo de frenar la caída del precio de la divisa. El Banco Central de Guatemala interviene en el mercado cambiario principalmente para reducir la volatilidad del tipo de cambio, lo cual puede originarse por factores externos o internos, los cuales pueden ser de carácter permanente o temporal. Adicionalmente, el banco debe de considerar los efectos de la intervención cambiaria en la economía, considerando los siguientes puntos. Número 1, el canal de portafolio. Número 2, el mecanismo de señal. Número 3, el canal de desequilibrio. Estos canales no son excluyentes y bajo ciertas condiciones es posible que actúen de manera simultánea. De acuerdo con el canal de portafolio, la intervención del Banco de Guatemala en el mercado cambiario modifica la oferta de activos privados, una moneda nacional con respecto a la oferta de activos en moneda extranjera, ya que los agentes ajustan sus portafolios a la nueva oferta de divisas y por consiguiente modifican el equilibrio cambiario. Por su parte, el mecanismo de señal plantea que la intervención del Banco Central en el mercado de divisas provee información respecto a la política cambiaria. Esta señal hace que los agentes del mercado ajusten sus posiciones en monedas domésticas y extranjeras, afectando el tipo de cambio. Por lo tanto, resulta clave que la intervención sea percibida como tal por el público. La importancia del monto de intervención es poco clara, ya que la señal de política cambiaria podría ser dada por la intervención independientemente de la cantidad de divisas. El tercer canal supone de manera explícita que el tipo de cambio se encuentra desviado con respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, debido a factores especulativos. Esta visión se basa
en los pobres resultados prácticos de los modelos cambiarios, teóricos basados en variables macroeconómicas y debido a que en los países en desarrollo existen oferta y demanda concentradas en pocos agentes. Eso es todo por mi parte, Claudia. Regresamos contigo. Gracias, Walter. Ya que sabemos de qué manera interviene el Banco de Guatemala en el equilibrio de este mercado, es importante que veamos la estructura que tiene este mercado para el año 2014, por lo que vamos con nuestro compañero Josué, que nos ampliará la información. Adelante, Josué. Gracias, Claudia. Pues en esta tarde me encuentro con mi compañero Eddie López, los cuales conjuntamente le llevaremos la información sobre la estructura que maneja el Banco de Guatemala para llevar el control tanto del ingreso como de egresos de divisas para el año 2014. Bueno, como primer punto tenemos que definir los componentes que integran la estructura, los cuales son: número 1, las exportaciones, que son todos aquellos productos que se producen en territorio nacional, los cuales se venden al mercado extranjero. Bueno, entre los productos de mayor exportación con los que cuenta Guatemala se encuentra el azúcar, que en lo que va del año ha generado divisas por exportación de más de $1.200.000. Pero esto estamos hablando de las exportaciones y como bien sabemos, exportaciones también hay importaciones. Eddie, cuéntanos algo acerca de las importaciones. José, déjame contarte que Guatemala también genera egresos de divisas a través de las importaciones, que se define como la compra de bienes y servicios en el mercado internacional. En lo que va del año 2014, Guatemala ha generado más de $9 millones por concepto de egreso de divisas. José, contame de otro componente que incluye en la estructura de divisas. Ok, te cuento que otra manera en la que Guatemala también genera movimientos de divisas es a través de los servicios, los cuales se refiere a aquellas transacciones que no entrañan en ventas de bienes al exterior, es decir, que no son iguales a los productos y que se manejan solo dentro de Guatemala. Pues entre los principales servicios o el principal componente de este servicio tenemos que el transporte de turismo y viajes, servicios de gobierno y entre otros son los que generan estas divisas para Guatemala. Ahora, de estos tres anteriores componentes que te he mencionado, de la estructura, tenemos el concepto de servicios por turismo y transporte, que son los que representan el mayor porcentaje de ingresos para divisas en el país. En lo que va del año se reportan más de $619.447 en ingresos y en ingresos por un monto de $429.387. Pues esto es todo lo que te tengo que decir acerca de los servicios, pero cuéntame, ¿qué más podemos encontrar en esta estructura? Claro, José, otra forma que tiene Guatemala para generar movimientos de divisas es a través de la renta. Los que comprenden ingresos y egresos de la inversión relacionada con activos financieros sobre el exterior. Estos incluyen los que guardan relación con la inversión directa, inversión de cartera y los activos de reserva. Pero sígueme contando sobre otro componente de la estructura, José. Ok, fíjate que también se cuenta con las denominadas transferencias corrientes, las cuales comprenden los ingresos y egresos en efectivo provenientes de gobiernos extranjeros destinados a financiar los gastos corrientes de nuestro gobierno, o sea, el gobierno de Guatemala, como aportaciones anuales y otras aportaciones de los gobiernos a organismos internacionales. En dicha cuenta también se integra lo que se denomina aquí en Guatemala las remesas internacionales de los connacionales que tienen que emigrar y trabajan en ese país económicamente y mandan ese dinero hacia Guatemala. Como te contaba, Eddie, las remesas que los guatemaltecos nos envían desde el extranjero vienen a caer a la cuenta corriente. Entonces, ¿por qué es tan importante las remesas que nos envían del extranjero? Pues déjame decirte que un dato bien sobresaliente que encontramos en el Banco de Guatemala es que las remesas nos representan de entrada de divisas más de $3.690 millones. Por eso es que las remesas son muy importantes y es por eso que al momento de que los chapines nos vamos para el extranjero y generamos ese dinero, nuestra cuenta corriente se ve beneficiada. Pues Eddie, te cuento que esto es lo último que tengo que hablar sobre las remesas, pero cuéntame, parece que tenemos dos componentes más de esta estructura que nos hace falta mencionar. Claro, se refiere al capital privado y el capital oficial, que están vinculadas con el traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros privados. Entonces creo que debemos hablar con Claudia para que continuemos. ¿Qué te parece? Nos vamos con Claudia. Claudia, estamos contigo. Gracias, Josué. Por último, haremos referencia a la ley de negociación de divisas por la que está regida nuestro país. Para esto, iremos con Andrea, que nos está reportando en directo desde el Banco de Guatemala. Hola Andrea, adelante con la información. Gracias, Claudia. La ley que regula la libre negociación de divisas en el país se encuentra sobre la conformidad de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Esta ley establece que el Estado tiene la potestad exclusiva de formular y realizar políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, siendo la Junta Monetaria quien tiene a su cargo la determinación política cambiaria del país. En el artículo 1 se hace referencia a la libre disposición, tenencia, contratación, remesas, transferencias, compras, cobros y pagos con divisas, y se menciona que las utilidades, pérdidas y riesgos derivadas de estas operaciones serán por cuenta de cada persona individual. Además, se indica que la emisión de títulos de crédito o títulos de valor que realizan los bancos del sistema y las sociedades financieras requerirán previa autorización de la Junta Monetaria. En el artículo 2 se indica que el mercado de divisas se encuentra conformado por el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, sociedades financieras, las bolsas de valores y las casas de cambio, y se establece que estas entidades deberán informar al Banco de Guatemala las operaciones de cambio que efectúen diariamente. El artículo número 3 manifiesta que las casas de cambio son aquellas sociedades anónimas no bancarias que operan en el mercado institucional de divisas. Estas deberán ser autorizadas por la Junta Monetaria del país y vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos. Por último, el artículo 4 indica que el tipo de cambio aplicable para la liquidación de obligaciones y resolución de conflictos en el ámbito administrativo y jurisdiccional será el tipo de cambio de referencia del quetzal con respecto al dólar. Este tipo de cambio el Banco de Guatemala lo tendrá que calcular y publicar diariamente. Es todo por mi parte, seguimos con Claudia. Agradecemos al Banco de Guatemala por la información brindada para la elaboración de este reportaje. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó el grupo número 4 de la Escuela de Administración de Empresas de la especialidad de Finanzas. Hasta la próxima.